Todos le dijeron que estaba loca. Una viuda sin un peso, con 5 hijos hambrientos, acababa de aceptar una casa destruida como pago de años de trabajo. Paredes agrietadas, techo hundido, un lugar que nadie había tocado en 20 años por una razón. Su patrona sonrió cuando firmó los papeles, como si supiera algo que ella no sabía. Pero Marisela también guardaba un secreto. Esa casa no era cualquier casa. Era el lugar donde sus padres murieron quemados. Y había algo enterrado entre los escombros que cambiaría su vida para siempre, si lograba encontrarlo antes que otros lo hicieran. El viento levantaba polvo en el patio trasero de la casa patronal cuando Aurelia Santillán arrojó el sobre manila sobre la mesa de hierro forjado. Marisela Torres limpió sus manos en el delantal gastado, sintiendo cómo el corazón se le aceleraba. Habían pasado 7 años trabajando en esa casa. 7 años de pisos encerados a mano, de ropa lavada en el lavadero de piedra, de madrugadas preparando desayunos que nunca alcanzaban para ella y sus 5 hijos. «Ábrelo», ordenó Aurelia sin mirarla, encendiendo un cigarro mientras sus ojos duros se fijaban en el horizonte de los campos de agave. Marisela deslizó los dedos temblorosos por el papel. Dentro había fotografías borrosas de una propiedad en ruinas, paredes agrietadas, techo hundido, ventanas sin cristales que parecían cuencas vacías mirando al vacío. Reconoció ese portón de hierro oxidado al instante, y el aire se le atascó en la garganta. «Es todo lo que puedo darte», dijo Aurelia, expulsando el humo con indiferencia. «La granja está quebrada, los bancos me persiguen. No tengo efectivo para pagarte los 3 años que te debo. Pero esa casa, técnicamente vale algo. Los papeles están en orden. Acéptala o vete con las manos vacías». Marisela cerró los ojos. 3 años de salarios atrasados, 84,000 pesos que nunca vio, que se convirtieron en promesas huecas cada quincena. Sus hijos comían frijoles aguados mientras ella servía cortes de carne en la mesa de Aurelia. Su hija mayor, Lucía, de 14 años, había dejado la escuela para cuidar a los más pequeños. El bebé, Santiago, tosía por las noches en el cuarto de servicio húmedo y frío donde dormían amontonados. «Señora, esa casa está destruida», murmuró Marisela sintiendo el peso de la humillación como una piedra en el pecho. «Nadie puede vivir ahí». «Nadie te obliga», respondió Aurelia, aplastando el cigarro contra el hierro. «Pero es eso o nada. Tú decides. Mañana quiero tu respuesta». Esa noche Marisela caminó por las calles empedradas de Zapotlán el Grande con las fotografías arrugadas en el bolsillo de su falda. La plaza estaba iluminada con luces naranjas. Familias paseaban comiendo elotes y helados. Niños corrían entre las bancas. Ella los observó con una puntada de dolor. Sus propios hijos estaban encerrados en aquel cuartito, esperándola con hambre. Cruzó frente a la parroquia del Señor San José y se detuvo. Las puertas estaban abiertas. La luz de las velas titilaba adentro. Sin pensarlo, entró. El silencio la envolvió como un abrazo. Se arrodilló en la primera banca, las rodillas golpeando la madera desgastada, y apretó las manos sobre el pecho. «Dios mío», susurró, y su voz se quebró. «No sé qué hacer. Tengo 5 bocas que alimentar. No tengo dinero. No tengo casa. Gabriel ya no está para ayudarme. Esa casa es donde crecí. Es donde mis padres murieron quemados. Es donde juré nunca regresar». Las lágrimas resbalaron por sus mejillas. «Pero si tú me estás diciendo que vaya, entonces iré. Solo dame una señal. Solo dime que no estoy perdiendo la razón». El silencio se hizo más profundo, y entonces, en algún lugar dentro de su pecho, sintió algo. No era una voz audible. Era una certeza que atravesó el miedo como un rayo de luz atraviesa la niebla. Esa casa. Acepta esa casa. Marisela se limpió el rostro con el dorso de la mano y salió de la iglesia. Al día siguiente, cuando Aurelia le sirvió café en la cocina antes de que comenzara la jornada, Marisela puso las fotografías sobre la barra de granito. «Acepto la casa», dijo con voz firme. Aurelia levantó una ceja sorprendida. «¿Estás segura? Esa propiedad no vale nada.
Los vecinos dicen que está embrujada. Nadie se ha atrevido a tocarla en 20 años. Estoy segura. La patrona la estudió con recelo. Algo en sus ojos reveló una emoción fugaz, algo parecido a la inquietud, pero desapareció tan rápido como llegó. Como quieras, el notario preparará los papeles. En una semana es tuya. Cuando Marisela les contó a sus hijos, las reacciones fueron un caos. Lucía, la mayor, palideció. Recordaba esa casa de sus primeros años, antes de que muriera su abuelo, antes del incendio que arrasó con todo. Mateo, de 11 años, frunció el ceño. «Mamá, dijiste que nunca volveríamos ahí. Dijiste que ese lugar era maldito». «No es maldito», respondió Marisela, acariciando la cabeza de Santiago, que dormía en su regazo. «Es solo una casa vieja que necesita amor. Y nosotros necesitamos un techo». Sofía, de 8 años, y los gemelos de 6, Elena y Daniel, la miraban con ojos enormes, entre el miedo y la curiosidad. Una semana después, Marisela firmó los documentos en la notaría del centro. Aurelia no fue. Envió a su abogado, un hombre con traje gris que la miró con lástima mal disimulada. Cuando le entregaron las llaves oxidadas, Marisela las apretó en su puño como si fueran un salvavidas. El día que llegaron a la propiedad, el cielo estaba cubierto de nubes grises. La casa se alzaba al final de un camino de tierra, rodeada de nopales y matorrales. Los muros de adobe estaban cuarteados. El techo de tejas rojas había colapsado en varias secciones. La puerta principal colgaba de una sola bisagra. Marisela bajó de la camioneta prestada que les había conseguido su comadre Refugio, cargando a Santiago contra su pecho. Los niños bajaron en silencio, aferrados unos a otros. «Mamá», susurró Sofía, «da miedo». «Lo sé, mi amor, pero es nuestra». Caminaron hacia la entrada. Marisela empujó la puerta, crujió y se abrió despacio, revelando un interior lleno de escombros. Había ratas corriendo entre los muebles rotos. El olor a humedad y madera podrida era asfixiante. Lucía se tapó la boca con la mano. Marisela dio un paso adentro. Sus botas crujieron sobre vidrios rotos. Miró hacia arriba. A través de los huecos del techo se veían las nubes moviéndose lentamente. Y en ese momento, una imagen atravesó su mente con la claridad de un relámpago. Ella misma, de niña, corriendo por ese mismo pasillo. Su madre cocinando en la cocina. Su padre tallando madera en el patio. Voces, risas, vida. Pero también recordó el fuego, las llamas lamiendo las cortinas, los gritos, el olor a ceniza. Se giró hacia sus hijos, que la observaban con terror. Respiró hondo. «Vamos a limpiar», dijo con determinación. «Vamos a hacer que esto sea un hogar». Durante las siguientes horas barrieron y sacaron basura. Mateo encontró una escoba vieja y la usó para espantar murciélagos del ático. Lucía organizó a los pequeños para que recogieran los vidrios con cuidado. Sofía lloraba cada tanto, pero seguía trabajando. Los gemelos jugaban a ser exploradores, encontrando tesoros entre la ruina. Una taza desportillada, una cuchara de plata, un reloj de pared sin manecillas. Cuando cayó la noche, instalaron colchonetas en la única habitación que tenía techo completo. Refugio les había llevado cobijas y comida. Los niños se acurrucaron juntos, exhaustos. Marisela se quedó despierta, mirando las sombras que proyectaba la luna en las paredes agrietadas. Se preguntó si había hecho lo correcto. Se preguntó si realmente había escuchado a Dios o si solo había sido su propia desesperación buscando respuestas en el silencio. Y entonces escuchó algo, un crujido, no del viento, no de las ratas. Venía de abajo, del piso. Se levantó despacio con el corazón golpeando contra sus costillas. Caminó por el pasillo, descalza, siguiendo el sonido. Se detuvo en medio de la sala principal. Había una tabla del piso que sobresalía ligeramente, hinchada por la humedad. Se arrodilló. Pasó los dedos por el borde. La madera estaba suelta. La levantó. Debajo había oscuridad, un hueco y algo más, algo que brillaba tenuemente con la luz de la luna. Marisela contuvo la respiración.
El brillo venía de algo metálico atrapado entre la tierra y las vigas. Extendió la mano con cuidado, tanteando en la oscuridad. Sus dedos rozaron algo frío. Una cadena. Tiró suavemente y sintió resistencia. Fuera lo que fuera, estaba enterrado más profundo de lo que pensaba. Se incorporó con las piernas temblando y caminó de puntillas hasta la habitación donde dormían los niños. Buscó la linterna pequeña que Refugio les había prestado. La encendió. El haz de luz cortó la oscuridad del pasillo mientras regresaba a la sala. Se arrodilló de nuevo junto al hueco. Dirigió la luz hacia abajo. La cadena descendía al menos medio metro, perdiéndose en la tierra compactada. Marisela miró alrededor, buscando algo con qué cavar. Encontró una cuchara vieja entre los escombros de la cocina. Ridículo, pensó, pero no tenía nada más. Comenzó a escarbar. La tierra estaba dura, casi como piedra. Le dolían las muñecas. El sudor le corría por la frente a pesar del frío de la madrugada. Cada tanto se detenía, escuchando. Los niños seguían dormidos. El viento silbaba entre las grietas de las paredes. Después de casi una hora, logró aflojar lo suficiente. Metió ambas manos y tiró de la cadena con fuerza. Algo cedió. Un objeto pesado emergió de la tierra. Lo levantó hacia la luz. Era una caja de metal, del tamaño de una caja de zapatos, oxidada en las esquinas, pero con un candado antiguo todavía cerrado. Marisela la sostuvo entre sus manos temblorosas, limpiando el barro con el borde de su blusa. «Mamá», se sobresaltó. Lucía estaba en el umbral, envuelta en una cobija, con los ojos hinchados de sueño. «¿Qué haces despierta?», preguntó Marisela, escondiendo instintivamente la caja detrás de su espalda. «Te escuché moverte. ¿Qué es eso?». Marisela dudó. Luego suspiró. «Ven, pero no despiertes a tus hermanos». Lucía se sentó junto a ella en el piso polvoriento. Marisela colocó la caja entre ambas. A la luz de la linterna, vieron grabados en la superficie. Letras desgastadas por el tiempo. FT 1963. «¿Qué significa?», susurró Lucía. Marisela sintió un nudo en el estómago. Eran las iniciales de mi papá, Felipe Torres. 1963, el año que se casó con mi mamá. ¿El abuelo escondió esto? No lo sé. Marisela pasó los dedos por el candado. Estaba trabado por el óxido. Necesitamos algo para abrirlo. ¿Por qué crees que lo enterró? No tengo idea, pero si lo escondió así debía ser importante. Lucía miró a su madre con ojos brillantes. ¿Crees que sea dinero? Marisela no quería ilusionarse. Había aprendido que la esperanza podía ser cruel. No sé qué es, mija, pero lo averiguaremos mañana con luz del día. Volvieron a la habitación. Marisela escondió la caja debajo de su colchoneta. Se acostó al lado de Santiago, quien respiraba suavemente, pero el sueño no llegó. Su mente daba vueltas. ¿Por qué su padre habría enterrado algo? ¿Lo sabía su madre? ¿Por qué nunca le dijeron nada? Recordó los últimos días antes del incendio. Tenía 9 años. Su padre estaba nervioso. Hablaba en voz baja con su madre por las noches. Hubo visitas extrañas. Hombres con sombreros que llegaban cuando oscurecía. Su madre lloraba a escondidas en la cocina. Y luego, una noche, despertó con el olor a humo. Las llamas ya habían devorado la mitad de la casa. Su padre la sacó en brazos, gritando, tosiendo. La dejó en el jardín. «Quédate aquí», le ordenó. Luego corrió de vuelta adentro hacia su madre. Marisela nunca volvió a verlos vivos. Los bomberos dijeron que había sido un accidente, una vela mal apagada. Pero los vecinos murmuraban otras cosas, que su padre tenía deudas, que alguien había querido darles una lección. Marisela fue a vivir con su tía Carmela en Guadalajara. Nunca volvió a pisar esa casa, hasta ahora. Al amanecer, el llanto de Santiago la despertó. Lo cambió y lo amamantó, mientras los demás niños comenzaban a moverse. Mateo fue el primero en salir al patio, bostezando. «Mamá, hay un señor afuera», anunció. Marisela se levantó de golpe. «¿Qué?». Salió con Santiago en brazos.
En el camino de tierra, junto a una camioneta blanca cubierta de polvo, había un hombre de unos 60 años. Llevaba sombrero de paja, camisa a cuadros y botas gastadas. La miraba con una mezcla de sorpresa y algo más. ¿Desconfianza? ¿Miedo? «Buenos días», saludó Marisela acercándose con cautela. El hombre se quitó el sombrero. «Buenos días, señora. Disculpe la intrusión. Soy Esteban Ruiz. Vivo en el rancho de al lado». Señaló hacia el oeste, donde se veía una propiedad con corrales. «Vi movimiento aquí ayer y, bueno, hace 20 años que nadie toca esta casa». «Soy la nueva dueña», respondió Marisela, levantando la barbilla. «La compré legalmente». Esteban la estudió. Sus ojos se entrecerraron. «¿Compró? ¿A quién?» «A Aurelia Santillán. Ella me la cedió como pago». El rostro de Esteban se endureció. Aurelia no tenía derecho a vender nada. Esta propiedad ha estado en litigio desde el incendio. Los herederos nunca resolvieron la titularidad. Marisela sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Qué está diciendo?» «Digo que si usted firmó papeles con Aurelia, es posible que no valgan nada. Aurelia es sobrina de la difunta Guadalupe Torres. Cuando murieron Felipe y Guadalupe, hubo una pelea por la herencia. Aurelia reclamó derechos, pero nunca pudo probarlo ante un juez. Esos papeles están empantanados hace décadas». «No», murmuró Marisela, sintiendo que la sangre le huía del rostro. «No, no, no. Yo firmé». «El notario...» «¿Qué notario?», preguntó Esteban con escepticismo. «El licenciado Bermúdez, en Zapotlán». Esteban resopló. «Bermúdez es el abogado de Aurelia. Hace lo que ella le pide». Marisela retrocedió, mareada. «Entonces, ¿esta casa no es mía?» «No sé, señora. Solo sé que está metiéndose en un problema grande. Aurelia no regala nada. Si le dio esta casa es porque le convenía. Y créame, cuando algo le conviene a esa mujer, alguien más sale perdiendo». Los niños habían salido y rodeaban a su madre. Lucía tomó su brazo. «Mamá, ¿qué pasa?» Esteban miró a los niños con expresión compasiva. «Mire, no quiero meterme donde no me llaman, pero si fuera usted, revisaría bien esos papeles. Y si encuentra algo raro en esta casa, tenga cuidado. Mucha gente ha querido entrar aquí durante años. La única razón por la que no lo hicieron es porque Aurelia puso a vigilantes. Decía que protegía la propiedad de la familia, pero yo siempre sospeché que protegía otra cosa». «¿Qué cosa?», preguntó Marisela en un hilo de voz. Esteban se encasquetó el sombrero. «Eso tendrá que averiguarlo usted, señora. Solo le digo, no confíe en Aurelia. Y si encuentra algo valioso, guárdelo bien, porque esa mujer tiene ojos en todas partes». Subió a su camioneta y arrancó, dejando una estela de polvo. Marisela se quedó inmóvil, con Santiago apretado contra su pecho. Lucía la miraba con pánico. «Mamá, ¿vamos a perder la casa?» «No», dijo Marisela, aunque no estaba segura de nada. «No vamos a perder nada». Esa tarde, mientras los niños limpiaban el patio, Marisela sacó la caja de metal. Encontró un martillo oxidado en el cobertizo y golpeó el candado hasta romperlo. Las manos le temblaban cuando levantó la tapa. Adentro había documentos, papeles amarillentos protegidos en bolsas plásticas selladas. Los sacó uno por uno, con cuidado. Escrituras, títulos de propiedad, pero no solo de esta casa. Había mapas, terrenos marcados con tinta roja, coordenadas, y una carta escrita a mano con la letra de su padre. Si estás leyendo esto, entonces ya no estoy. Guadalupe, mi amor, perdóname. Oculté la verdad para protegerte. Esta tierra no es solo nuestra, es parte de una herencia mayor. Mi abuelo Teodoro compró 150 hectáreas en 1920. Pagó con oro de la mina que trabajó toda su vida. Registró todo legalmente. Pero cuando murió, mi tío Ernesto falsificó documentos y se quedó con la mayoría. Solo me dejó esta casa y 5 hectáreas. El resto está en manos de ladrones. Los verdaderos papeles están aquí. Algún día, alguien tendrá que reclamar lo que es nuestro. Por favor,
Protege esto y protege a nuestra hija. No dejes que se lo quiten. Marisela dejó caer la carta. Sus manos temblaban violentamente. 150 hectáreas, una fortuna. Y Aurelia era descendiente de Ernesto, por eso le había dado la casa, no como pago, como trampa, porque Aurelia sabía que esos documentos estaban aquí, y ahora Marisela los tenía. Un motor rugió afuera. Marisela corrió hacia la ventana. Una camioneta negra se detuvo frente a la casa. Bajaron dos hombres con camisas oscuras, y detrás de ellos, con lentes de sol y expresión dura, bajó Aurelia Santillán. Marisela cerró la caja de un golpe y la empujó debajo de un montón de escombros en la esquina. El corazón le martillaba en los oídos. Corrió hacia el patio donde los niños jugaban entre los nopales. «Adentro, ahora», ordenó con voz firme pero tranquila. Lucía captó el tono y reunió a sus hermanos sin hacer preguntas. Los metió a todos en la habitación del fondo. «Quédense aquí, no salgan hasta que yo los llame». «Mamá, ¿qué pasa?», preguntó Mateo con los ojos muy abiertos. «Nada, mi amor. Solo necesito hablar con alguien. Cuida a tus hermanos». Cerró la puerta y caminó hacia el frente de la casa. Respiró hondo, alisó su blusa sucia y salió al portal. Aurelia ya estaba a mitad del camino, flanqueada por los dos hombres. Uno era corpulento, con brazos como troncos. El otro era delgado, pero tenía una mirada afilada que recorrió la propiedad como si estuviera haciendo un inventario. «Marisela», saludó Aurelia con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Se quitó los lentes oscuros y los colgó del escote de su blusa. «Vine a ver cómo te estabas instalando. ¡Qué rapidez! Apenas una semana y ya tienes todo en orden». «No esperaba su visita, señora», respondió Marisela cruzando los brazos. «¿Necesita algo?». Aurelia miró la casa con expresión evaluadora. «Solo quería asegurarme de que los papeles estuvieran claros. Ya sabes, esta propiedad tiene historia. No quisiera que hubiera malentendidos. Los papeles están firmados y sellados. Usted misma los tramitó». «Cierto, cierto». Aurelia caminó hacia el portal, ignorando deliberadamente el espacio personal de Marisela. Los dos hombres la siguieron como sombras. Pero hay detalles que quizá no mencioné. Esta casa estuvo abandonada mucho tiempo. A veces la gente esconde cosas, objetos sin valor, basura vieja. Si encuentras algo así, deberías avisarme. Yo me encargo de deshacerme de eso». Marisela sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Qué clase de cosas?». Aurelia sonrió. «Oh, no sé. Papeles viejos, cajas con chatarra, cosas que solo causan confusión. Esta propiedad pasó por muchas manos, ¿me sabes? No todo lo que está aquí te pertenece realmente». «Si está en mi casa, es mío», dijo Marisela levantando la barbilla. Los ojos de Aurelia se endurecieron. «Cuidado con esa actitud, Marisela. Te di esta casa por generosidad. Podría haber dejado que te fueras sin nada, pero tuve compasión de ti y tus hijos. No querrás que me arrepienta de mi bondad». El hombre corpulento dio un paso adelante. Marisela retrocedió instintivamente. «Tranquilo, Jacinto», dijo Aurelia con voz melosa. «Marisela es razonable. ¿Verdad, Marisela?». «¿Qué quiere?», preguntó Marisela en voz baja. «Solo quiero echar un vistazo. Asegurarme de que no haya nada peligroso. Por el bien de tus niños, claro. Esta casa tiene casi 100 años. Podría haber cosas inestables, pisos podridos, vigas a punto de caer». Aurelia caminó hacia la puerta. «Déjame revisar, no tardaré mucho». «No», dijo Marisela, bloqueándole el paso. Su voz salió más fuerte de lo que esperaba. «Usted ya no es mi patrona, y esta es mi casa. No puede entrar sin mi permiso». El silencio que siguió fue pesado como plomo. Jacinto y el otro hombre intercambiaron miradas. Aurelia entrecerró los ojos. «Te estás equivocando conmigo», dijo con voz peligrosamente suave. «Yo te di trabajo cuando nadie más te lo daba. Te di de comer a ti y a tus mocosos, y así me pagas. Le agradezco lo que hizo por mí, señora, pero trabajé 7 años sin que me pagara completo. Esta casa apenas cubre una parte de lo que me debe. No le debo nada más». Aurelia rió sin humor. «¿Crees que esta casa vale 80,000 pesos? Por Dios, Marisela,
Esta ruina no vale ni 20.000. Te hice un favor al aceptar el trato. Pero si quieres ponerte difícil, está bien. Hablaré con el licenciado Bermúdez. Revisaremos los papeles otra vez. A lo mejor hubo un error en la transferencia. A lo mejor esta casa nunca fue tuya legalmente. Marisela sintió que las piernas le flaqueaban, pero se mantuvo firme. Haga lo que tenga que hacer. Yo también hablaré con un abogado. ¿Con qué dinero?, se burló Aurelia. Ni siquiera tienes para comprar comida. En ese momento Esteban Ruiz apareció caminando por el camino. Llevaba una caja de madera en las manos. Buenas tardes, saludó con voz alta y clara. Se acercó directamente a Marisela, ignorando a Aurelia. Señora Torres, le traje unos vegetales de mi huerta. Pensé que le vendrían bien para los niños. Marisela lo miró con gratitud inmensa. Don Esteban, qué amable. Gracias. Esteban entonces volteó hacia Aurelia como si apenas la hubiera notado. Doña Aurelia, qué sorpresa verla por aquí. ¿Visitando a su nueva vecina? Aurelia apretó la mandíbula. Solo vine a verificar que todo estuviera en orden. Pues qué bueno que lo hace a la luz del día y con testigos, respondió Esteban con tono casual, pero cargado de significado. Uno nunca sabe. Hay cada ladrón por estos rumbos. El otro día le decía al comandante Ochoa que deberíamos patrullar más seguido, especialmente ahora que hay una familia nueva en el vecindario. Con niños pequeños, uno no puede ser demasiado cuidadoso. El rostro de Aurelia se puso rígido. Miró a Marisela con odio apenas disimulado. Espero que disfrutes tu nueva casa, Marisela, aunque no te dure mucho. Se dio la vuelta y caminó hacia su camioneta. Los dos hombres la siguieron. Antes de subir, Aurelia se giró una última vez. Por cierto, los impuestos de esta propiedad están atrasados. 5 años sin pagar. Son como 50,000 pesos. Tienes 3 meses para ponerte al corriente o el municipio la rematará. Pensé que debías saberlo. Arrancó con violencia, levantando una nube de polvo. Marisela se tambaleó. Esteban la sostuvo del brazo. Respire, señora, respire. 50,000 pesos, susurró Marisela. No tengo ni 50 pesos. Esa mujer es una víbora, dijo Esteban con ira. Pero escúcheme bien, no está todo perdido. Si usted encontró lo que creo que encontró en esta casa, entonces tiene algo que vale mucho más que 50,000 pesos. Marisela lo miró con ojos vidriosos. ¿Cómo sabe? Porque su padre era mi amigo, confesó Esteban. Y el día antes del incendio, vino a mi rancho. Me dijo que había escondido algo importante. Me pidió que cuidara la casa desde lejos, que no dejara que nadie entrara. He cumplido mi palabra durante 20 años, pero ahora usted está aquí, y creo que es hora de que sepa toda la verdad. Los niños salieron de la casa. Santiago lloraba. Lucía lo cargaba con expresión de pánico. «Mamá, hay humo». Marisela volteó. Del techo de la casa salía una columna delgada de humo gris. «¡El cobertizo!», gritó Mateo. «¡Está en llamas!». Corrieron hacia atrás. El viejo cobertizo de madera ardía con fuerza. Las llamas ya lamían el techo de la casa principal. Esteban corrió hacia su camioneta y sacó un extintor, pero era inútil contra ese fuego. «¡Saquen todo de la casa!», gritó Esteban. «¡Rápido!». Marisela entró corriendo. El humo empezaba a filtrarse. Fue directamente a la esquina donde había escondido la caja. La agarró y la apretó contra su pecho. Salió tosiendo. Los niños sacaban cobijas y la poca ropa que tenían. El fuego rugía cada vez más alto. En minutos, el cobertizo era una hoguera. Las chispas volaban hacia el techo principal. Marisela miraba con horror. Todo se repetía. Como hace 20 años. El fuego, la pérdida, la destrucción. Y entonces, a través del humo y las lágrimas, vio algo que le heló la sangre. En la colina lejana, apenas visible entre los árboles, estaba la camioneta negra de Aurelia, inmóvil, observando. Los bomberos voluntarios de Zapotlán llegaron 40 minutos después. Para entonces, el cobertizo era ceniza y la parte trasera de la casa había sufrido daños considerables. 3 habitaciones quedaron inhabitables. El techo se había derrumbado completamente en esa sección, pero la sala principal, donde Marisela había encontrado la caja,
seguía intacta. El comandante de los bomberos, un hombre de bigote canoso llamado Irineo Vargas, examinó los restos del cobertizo. Recogió algo del suelo con un palo. Era el resto de una botella de vidrio. La olió y frunció el ceño. «Gasolina», dijo mirando a Marisela. Esto fue provocado. Marisela sintió que las rodillas se le doblaban. Esteban la sostuvo de nuevo. Los niños estaban sentados en el suelo del patio delantero, sucios de hollín, abrazados unos a otros. Sofía no dejaba de llorar. Santiago chillaba en brazos de Lucía. «¿Tiene enemigos, señora?», preguntó el comandante Vargas. Marisela pensó en Aurelia observando desde la colina, en sus amenazas apenas veladas, en los dos hombres que la acompañaban, pero no tenía pruebas. Si acusaba a Aurelia Santillán, una mujer con dinero e influencia, sin evidencia sólida, las consecuencias serían peores. «No lo sé», mintió. «Recién me mudé aquí». Vargas la estudió con escepticismo, pero asintió. «Haré un reporte. Patrullaremos la zona. Pero señora, si sabe algo, es mejor que lo diga ahora. Quien hizo esto puede volver». Cuando los bomberos se fueron, Esteban ayudó a Marisela a revisar los daños. Las habitaciones traseras estaban destruidas. La cocina era un desastre, pero la estructura principal resistía. Las paredes de adobe gruesas habían contenido el fuego. «Puede repararse», dijo Esteban tocando los muros con conocimiento. «Pero necesitará dinero, materiales, mano de obra». «No tengo nada de eso», murmuró Marisela, sentándose en el suelo cubierto de ceniza. Tenía la caja de metal en su regazo, manchada de hollín pero intacta. «¿Por qué me dio esta casa, don Esteban? ¿Por qué me metió en esto?». Esteban se sentó junto a ella. Los niños estaban adentro, exhaustos. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. «Su padre, Felipe, era un hombre bueno», comenzó Esteban. «Éramos niños juntos, crecimos en estos valles. Su familia tenía tierra, mucha tierra. Pero cuando su abuelo Teodoro murió en 1943, el hermano mayor de Felipe, Ernesto, hizo algo terrible. Falsificó el testamento. Se quedó con casi todo. Le dio a Felipe solo esta casa y 5 hectáreas. El resto, 145 hectáreas, las registró a su nombre». «¿Y mi papá no peleó?», preguntó Marisela. «Lo intentó, durante años, pero Ernesto tenía contactos, jueces, abogados. Felipe no tenía dinero para un pleito largo, así que se resignó. Trabajó esta tierra, se casó con su mamá Guadalupe y fueron felices con lo poco que tenían hasta que Ernesto murió». «¿Qué pasó entonces?». «Ernesto no tuvo hijos varones, solo 2 hijas. Una se casó y se fue a Monterrey. La otra era Hortensia, la mamá de Aurelia. Cuando Ernesto murió, Hortensia heredó todo, y ella era peor que su padre, ambiciosa, fría, quería más, quería incluso esta casa. Le ofreció a Felipe dinero para que vendiera. Él se negó. Esta era la casa de su abuelo, donde había nacido. No iba a venderla». Esteban hizo una pausa. Sus ojos se llenaron de tristeza. Entonces empezaron las amenazas. Hombres venían de noche, mataron el ganado de Felipe, envenenaron el pozo. Su mamá, Guadalupe, vivía aterrada. Felipe me dijo que había encontrado los documentos originales de su abuelo, pruebas de que Ernesto había falsificado el testamento. Estaba preparando una demanda, y una semana después hubo el incendio. Marisela cerró los ojos. «Ellos mataron a mis padres». «No puedo probarlo», dijo Esteban en voz baja. «Los bomberos dijeron que fue accidental, pero yo sé lo que sé». Y Hortensia, 3 meses después del incendio, vendió todas las tierras a un desarrollador de Guadalajara. Se hizo millonaria. Aurelia heredó esa fortuna cuando Hortensia murió hace 10 años. «Pero si los documentos estaban aquí», comenzó Marisela. «Nunca pudieron encontrarlos», interrumpió Esteban. «Buscaron. Vinieron de noche con palas y picos, pero Felipe los había escondido bien. Y yo me encargué de que nadie entrara aquí después. Les hice creer que yo vigilaba para Hortensia, que protegía sus intereses. Así me dejaron en paz».
pero la verdad es que protegía la memoria de mi amigo y esperaba que algún día alguien de su sangre regresara. Marisela abrió la caja, sacó los documentos protegidos en plástico, los extendió sobre su regazo. Esteban encendió una linterna. «Aquí está todo», murmuró Marisela, leyendo. Escrituras originales firmadas por el abuelo Teodoro. Recibos de compra de las tierras. Mapas con linderos. Y mire esto. Sacó otro documento. Una denuncia que mi papá presentó ante un juez en 1980, acusando a Ernesto de falsificación. El juez la desestimó, pero aquí está la firma del juez, Ricardo Bermúdez Solís. «El abuelo del licenciado Bermúdez», dijo Esteban con amargura. «Toda la familia está podrida, trabajan para quien les paga más». Marisela siguió revisando. Había más. Una carta del abuelo Teodoro escrita en 1942, un año antes de su muerte. En ella describía cada parcela de tierra, cómo las había comprado, cuánto había pagado, y al final, una línea subrayada: «Dejo todo a mis 3 nietos por partes iguales, Ernesto, Felipe y Dolores. Que Dios los bendiga y protejan esta herencia con honor». 3 nietos, repitió Marisela. «¿Quién es Dolores?». Esteban parpadeó sorprendido. «La hermana menor de su papá. Nadie habla de ella. Se fue de joven. Creo que a Estados Unidos. Nunca regresó». «Entonces ella también tiene derecho a una parte de la herencia», dijo Marisela lentamente. «1/3. Si todavía vive», añadió Esteban. Marisela sintió que su mente trabajaba a toda velocidad. Estos documentos no solo probaban que su padre había sido estafado, probaban que toda la fortuna de Aurelia estaba construida sobre un robo, y si ella presentaba esto ante las autoridades correctas... Un motor rugió en la distancia. Marisela y Esteban se pusieron de pie. Eran las 8 de la noche, oscuro. Las luces de una camioneta se acercaban por el camino, pero no era la camioneta de Aurelia, era una patrulla de la policía municipal. Bajaron 2 agentes. Uno de ellos era joven, de no más de 25 años. El otro era mayor, con barriga prominente y expresión aburrida. «¿Marisela Torres?», preguntó el mayor. «Sí», respondió ella, abrazando la caja contra su pecho. «Tenemos una orden de desalojo temporal. Hay una disputa legal sobre la propiedad de este inmueble. Hasta que se resuelva, no puede permanecer aquí». Marisela sintió que el mundo se detenía. «¿Qué? No, espere, yo tengo los papeles. Esto es mío». «Lo siento, señora. Son órdenes del juez civil. Tiene que desalojar esta noche. Si se niega, tendremos que escoltarla por la fuerza». «¿Qué juez?», preguntó Esteban acercándose. «¿Quién presentó la demanda?». El agente sacó un papel doblado. «Aurelia Santillán Mendoza. Presentó una impugnación de la transferencia de propiedad. Alega que la venta fue fraudulenta. El juez tercero civil emitió la orden hace 2 horas». «Es de noche», protestó Esteban. «¿Desde cuándo se ejecutan desalojos de noche?». «Desde que hay riesgo de que la acusada destruya evidencia o abandone la propiedad con bienes que no le corresponden», respondió el agente mayor con tono mecánico. Claramente había memorizado las palabras. «Ahora, señora, recoja lo esencial y váyase. Tiene 15 minutos». Marisela miró a sus hijos a través de la ventana. Estaban dormidos, agotados. Pensó en despertarlos, en cargarlos otra vez, en ponerlos en la calle sin techo, sin nada. «No», dijo. Su voz sonó extrañamente tranquila. «No me voy». El agente joven se tensó. «Señora, no haga esto difícil. Vine aquí con mis 5 hijos sin nada. Esta casa es todo lo que tenemos. Y estos documentos», levantó la caja, «prueban que mi familia es la dueña legítima, no solo de esta casa, de 150 hectáreas que fueron robadas. Así que no me voy. Y si quieren sacarme tendrán que arrestarme delante de mis hijos». Los 2 agentes se miraron incómodos. Esteban dio un paso al frente. «Yo soy testigo de todo, y llamaré a mi abogado ahora mismo. Si ustedes ejecutan un desalojo ilegal...». El radio del agente mayor crepitó. Una voz femenina. «Unidad 7, reportarse». El agente respondió. «Aquí, Unidad 7.
Tienen autorización para proceder con el arresto si hay resistencia. Repito, proceder con arresto. Marisela reconoció la voz distorsionada por el radio. No estaba segura, pero sonaba como Aurelia. El agente mayor suspiró. Se acercó a Marisela. Señora, deme la caja. Tengo órdenes de confiscar cualquier documento o bien que se encuentre en la propiedad como parte de la evidencia del caso. No, repitió Marisela retrocediendo. El agente joven sacó las esposas, y en ese momento Lucía salió de la casa corriendo. «No toquen a mi mamá», gritó interponiéndose entre los policías y Marisela. Mateo salió detrás, luego Sofía, los gemelos. Todos formaron una pared humana frente a su madre, con los rostros manchados de hollín, los ojos brillantes de miedo y determinación. El agente joven bajó las esposas. «Ay, no, esto no con niños». Pero el agente mayor era más duro. «Apártense, niños. Esto es asunto de adultos». «No», dijo Lucía con voz firme. «Si se llevan a mi mamá, nos llevan a todos». El agente mayor miró al joven, luego a Esteban, luego a la casa en ruinas, y finalmente habló por el radio. «Unidad 7, tenemos una situación complicada aquí. Solicitamos supervisión de un superior». La respuesta fue inmediata y cortante. Negativo, proceder inmediatamente o enfrentar consecuencias disciplinarias. El agente apretó la mandíbula, alcanzó a Marisela y le arrebató la caja de las manos con violencia. Marisela gritó. Los niños gritaron. Esteban intentó intervenir, pero el agente joven lo empujó. «¡Suéltela!», gritó una voz desde la oscuridad. Todos voltearon. Una mujer mayor caminaba hacia ellos desde el camino. Llevaba un bastón y cojeaba ligeramente. Su cabello era completamente blanco, recogido en un chongo. Vestía un suéter tejido y falda larga. Pero lo más impactante eran sus ojos. Tenían el mismo color avellana que los de Marisela. «Suelte esa caja ahora mismo», repitió la mujer con autoridad. «O juro por Dios que mañana mismo presento una demanda contra el municipio, contra ustedes dos y contra quien dio esa orden ilegal». El agente mayor se quedó paralizado. «¿Quién es usted?». La mujer sacó una identificación de su bolso. La extendió. «Dolores Torres Ramírez, ciudadana estadounidense con residencia legal en México, propietaria original de 1/3 de esta tierra según el testamento de mi abuelo Teodoro Torres, y esta joven», señaló a Marisela con su bastón, «es mi sobrina, la única heredera legítima de mi hermano Felipe. Así que devuelvan esa caja antes de que esto se convierta en un incidente internacional». El agente mayor miró la identificación bajo la luz de su linterna. Sus manos temblaban ligeramente. El documento era auténtico. Pasaporte estadounidense, visa de residencia permanente en México y el nombre Dolores Torres Ramírez. Yo solo sigo órdenes», balbuceó. «Pues siga esta orden», dijo Dolores arrebatándole la caja de las manos con sorprendente fuerza para su edad. «Váyanse y díganle a quien los mandó que esto no terminó, ni por asomo». Los agentes intercambiaron miradas. El joven lucía aliviado, el mayor derrotado. Subieron a la patrulla sin decir más y se alejaron en la noche. En cuanto las luces traseras desaparecieron, Dolores se giró hacia Marisela. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Ay, niña, eres igualita a tu mamá, igualita a Guadalupe». Marisela no podía moverse. La miraba como si fuera un fantasma. ¿Cómo supo que estaba aquí? Dolores sonrió con tristeza. «Porque le pedí a Esteban que me avisara si alguien de la familia regresaba». Miró al ranchero, quien asintió con complicidad. «Llevo 20 años esperando, 20 años vigilando desde lejos, y cuando Esteban me llamó hace una semana para decirme que la hija de Felipe había aceptado la casa, supe que era el momento. Tomé el primer autobús desde Nogales. Los niños rodeaban a su madre. Lucía sostenía a Santiago, quien finalmente se había quedado dormido. Mateo, Sofía y los gemelos observaban a la anciana con curiosidad mezclada con desconfianza. «¿Por qué se fue?», preguntó Marisela con voz quebrada. «¿Por qué nos dejó solos?». Dolores bajó la mirada. «Porque fui una cobarde.
Cuando tu papá empezó a pelear por las tierras, yo tenía 18 años. Ernesto me amenazó. Me dijo que si no me iba y renunciaba a mi parte de la herencia, le haría daño a Felipe y a tu mamá. Yo era joven, tenía miedo, así que huí, crucé la frontera, me casé con un hombre bueno en Arizona, tuve 2 hijos, y todos los días me odiaba por haber abandonado a mi hermano. Las lágrimas rodaban por sus mejillas arrugadas. Cuando me enteré del incendio, quise regresar, pero mi esposo acababa de morir. Mis hijos eran pequeños, no tenía dinero, y tenía tanto miedo de que Ernesto me hiciera algo. Entonces hice lo único que pude. Le pagué a Esteban para que cuidara la casa desde lejos, para que nadie la destruyera completamente, para que algún día, si sobrevivía algún heredero de Felipe, tuviera algo a qué regresar. Esteban se acercó. Dolores me enviaba dinero cada mes. Con eso pagaba a unos muchachos para que cortaran la maleza y taparan los huecos del techo cuando era necesario. No era mucho, pero mantuvo la casa en pie. Marisela sintió que las piernas le fallaban. Se dejó caer al suelo. Lucía se arrodilló junto a ella pasándole un brazo por los hombros. «Mamá, ¿estás bien?» «No lo sé», susurró Marisela. «Todo esto es demasiado». Dolores se sentó con dificultad junto a ella. «Lo sé, mija, sé que es mucho, pero escúchame, vine preparada. Traje copias de todos los documentos que tenía guardados, certificados de nacimiento, el testamento original de mi abuelo que rescaté antes de huir, fotografías de la familia y algo más importante, contactos. Durante 20 años trabajé de niñera para una familia de abogados en Tucson, buenos abogados. Cuando les conté mi historia, me ayudaron. Me conectaron con un bufete aquí en Jalisco. Gente honesta que no trabaja para Aurelia ni su gente. Sacó una tarjeta de su bolso y se la entregó a Marisela. Licenciado Ernesto Aguirre, especialista en litigios de tierras. Le envié toda la información que tenía. Está esperando tu llamada. Marisela tomó la tarjeta con manos temblorosas. Pero aunque tengamos razón, aunque los documentos sean reales, no tengo dinero para pagar abogados, ni para pagar los impuestos atrasados que Aurelia mencionó, ni para reconstruir la casa. Yo tengo algo de ahorros, dijo Dolores. No es mucho, unos $40,000 que junté trabajando toda mi vida. Es tuyo, para los impuestos, para los abogados, para lo que necesites. Marisela negó con la cabeza. No puedo aceptar. No tienes opción, interrumpió Dolores con firmeza. Esa plata debió haber sido mía desde el principio. 1/3 de la herencia de mi abuelo. Me robaron millones. Lo menos que puedo hacer es usar lo poco que tengo para recuperar lo que nos pertenece. A ti, a tus hijos, a la memoria de Felipe. Esteban se aclaró la garganta. Y yo tengo 2 sobrinos que son albañiles. Buenos muchachos. Trabajarán por poco mientras arreglamos el pleito. Podemos hacer que al menos 2 habitaciones queden habitables. Marisela miró a su alrededor, a sus hijos agotados, a la casa en ruinas que olía a humo y ceniza, a la anciana que había regresado después de décadas de exilio, al vecino que había cumplido una promesa durante 20 años, y sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Esperanza. Está bien, dijo finalmente. Está bien, lo haremos, pelearemos. Esa noche durmieron todos juntos en la sala principal. Dolores se quedó con ellos compartiendo las cobijas. Los niños se acurrucaron alrededor de Marisela como pollitos bajo las alas de una gallina. Antes de cerrar los ojos, Marisela abrió la caja una última vez. A la luz de una vela, revisó cada documento. Los memorizó, los nombres, las fechas, los linderos, y encontró algo que no había visto antes. En el fondo de la caja, envuelto en tela aceitada, había un pequeño cuaderno. Lo abrió con cuidado. Era el diario de su padre. Las primeras entradas eran mundanas. Anotaciones sobre el clima, cuánto había llovido, cuándo sembrar el maíz. Pero hacia el final, los apuntes se volvían más oscuros. 10 de marzo de 1985. Ernesto vino hoy con 2 hombres. Me ofrecieron 20,000 pesos por la casa. Les dije que no.
Uno de los hombres me empujó contra la pared. Guadalupe lloró toda la noche. 20 de abril. Encontraron el ganado muerto en el campo norte, envenenado. Sé que fue Ernesto. Fui a la policía. No quisieron hacer nada. 3 de mayo. Hablé con el licenciado Medina. Me dijo que puedo demandar, pero necesito dinero para el proceso. No tengo ni para comer. 15 de mayo. Esteban me prestó 3,000 pesos. Contraté a otro abogado. El licenciado Soto. Parece honesto. Dice que tengo un caso fuerte. 8 de junio. El licenciado Soto apareció golpeado en su oficina. Renunció al caso. Me devolvió el dinero. Dijo que no podía ayudarme. Vi el miedo en sus ojos. 20 de junio. Encontré los documentos originales en el baúl del ático. Los papeles de mi abuelo. Las pruebas que necesito. Los escondí bajo el piso de la sala. Nadie debe saber dónde están. 3 de julio. Guadalupe me pidió que dejemos todo, que vendamos y nos vayamos lejos, pero no puedo. Esta tierra es de Marisela. Es su futuro. No puedo dejarle una vida de pobreza por cobardía. La última entrada estaba fechada el 5 de julio de 1985, 2 días antes del incendio. Algo va a pasar, lo siento. Ernesto sabe que tengo las pruebas. Anoche alguien intentó entrar. Guadalupe está aterrada. Le dije dónde están los documentos. Le dije que si algo nos pasa, debe sacarlos y llevarlos a las autoridades. Pero ella tiene miedo, tanto miedo. Dios mío, protege a mi familia, protege a mi niña. Si estoy leyendo esto mal, si solo soy paranoico, perdóname. Pero si tengo razón, que alguien encuentre esto algún día, que alguien sepa la verdad. Marisela cerró el cuaderno. Las lágrimas corrían por su rostro. Su padre había sabido que lo matarían. Y aún así se había quedado, para proteger su herencia, para protegerla a ella. Dolores, que no dormía, puso una mano sobre la de Marisela. Él te amaba mucho, mija, más que a su propia vida. ¿Por qué mi mamá nunca sacó los documentos?, preguntó Marisela con voz rota. Después del incendio, ¿por qué no los buscó? Porque murió en el incendio, respondió Dolores suavemente. Ambos murieron. Tu papá entró a buscarla. Las vigas cayeron, quedaron atrapados. Cuando encontraron los cuerpos estaban abrazados. Marisela sollozó en silencio, tapándose la boca para no despertar a los niños. Dolores la abrazó, meciéndola como a una niña. Pero ahora tú estás aquí, susurró Dolores, y vas a terminar lo que él empezó. Vas a recuperar lo que nos robaron y vas a demostrar que Felipe Torres no murió en vano. A la mañana siguiente, Marisela llamó al licenciado Aguirre. Habló durante 2 horas. Le contó todo. Le envió fotografías de los documentos por correo electrónico. El abogado le dijo que era un caso sólido, muy sólido, que Aurelia había cometido un error garrafal al darle la casa, porque ahora Marisela tenía posesión legal y los documentos que probaban el fraude original. Vamos a destrozarla, dijo Aguirre con satisfacción. No solo recuperaremos las tierras, la demandaremos por enriquecimiento ilícito, por fraude, por intento de desalojo ilegal. Cuando terminemos, Aurelia Santillán no va a tener ni para pagar la gasolina de su camioneta. Pero había un problema. El proceso tomaría meses, quizá 1 año, y mientras tanto, Marisela necesitaba sobrevivir, necesitaba comida, necesitaba reconstruir la casa, y Aurelia no se quedaría quieta. Esa tarde, mientras los sobrinos de Esteban comenzaban a trabajar en el techo, apareció una camioneta desconocida. No era de Aurelia, era del banco. Bajó un hombre con portafolios. ¿Marisela Torres? Sí, le traigo una notificación. La cuenta de impuestos prediales de esta propiedad está vencida. 52,000 pesos. Tiene 30 días para liquidarla, o el municipio iniciará un proceso de embargo y remate. Le entregó el sobre y se fue. Marisela abrió el documento con manos frías. 52,000 pesos. Dolores le había ofrecido $40,000, que eran como 800,000 pesos. Suficiente para pagar los impuestos y mucho más. Pero cuando llamó a Dolores para decírselo,
La anciana tenía malas noticias. El banco bloqueó mi cuenta, dijo con voz temblorosa. Dicen que hay una investigación, que alguien reportó actividad sospechosa. No puedo sacar ni un peso hasta que se resuelva. Y el gerente es primo de Aurelia. Marisela sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Aurelia estaba bloqueando cada salida, cada movimiento. Esa noche, mientras los niños dormían, Marisela salió al patio. El cielo estaba lleno de estrellas. Se arrodilló en la tierra, igual que había hecho en la iglesia hace semanas. «Dios mío», susurró, «te he obedecido. Acepté esta casa, aunque todos pensaban que estaba loca. Encontré los documentos como tú querías. Pero ahora no sé qué hacer, no tengo dinero. Aurelia nos está aplastando y mis hijos tienen hambre. Por favor, si me trajiste hasta aquí, muéstrame el camino, muéstrame qué debo hacer». El viento sopló suavemente, y entonces, como si alguien le hubiera susurrado al oído, tuvo una idea. Entró a la casa, sacó la caja de metal, buscó entre los papeles hasta encontrar los mapas. Los extendió en el suelo. Había uno que mostraba las 150 hectáreas originales, y en una esquina, marcada con tinta roja descolorida, había una anotación de su abuelo Teodoro. Beta descubierta, 1938. Plata, no registrada. Marisela sintió que el corazón le dejaba de latir. Una mina de plata. En algún lugar de esas tierras, su bisabuelo había encontrado plata, y nunca la había registrado para evitar que se la robaran. Si esa beta todavía existía, si lograba encontrarla. Al día siguiente, Marisela, Dolores y Esteban estudiaron el mapa durante horas. Las coordenadas señalaban un punto en las colinas al norte, tierra que ahora, supuestamente, era propiedad de Aurelia. «No podemos entrar ahí», dijo Esteban. «Tiene guardias, cercas, cámaras». «Entonces encontraremos otra manera», respondió Marisela con determinación. Pero no tuvieron que hacerlo, porque esa noche alguien tocó a la puerta. Marisela abrió con cautela. Era una mujer joven, no más de 30 años. Vestía jeans y chamarra de mezclilla. Tenía el rostro demacrado y ojos hundidos. «¿Señora Torres?» «Sí, me llamo Patricia, Patricia Bermúdez». Marisela se tensó al escuchar el apellido. La mujer levantó las manos. «Sé lo que está pensando. Soy sobrina del licenciado Bermúdez, pero no vengo a hacerle daño, vengo a ayudarla. ¿Por qué habría de confiar en usted?» Patricia miró por encima del hombro nerviosa. «Porque mi tío está muriendo. Cáncer. Y antes de morir, me confesó algo. Me dijo que toda su vida trabajó para gente corrupta, que ayudó a destruir familias, y que la peor cosa que hizo fue ayudar a Ernesto Torres a falsificar el testamento de Teodoro Torres. Está atormentado, quiere redimirse, y me pidió que le diera esto». Extendió un sobre manila. Marisela lo tomó con desconfianza. Lo abrió. Adentro había documentos notariales, una confesión firmada y certificada del licenciado Bermúdez admitiendo su participación en el fraude, nombres de otros cómplices, fechas, detalles. «Esto», murmuró Marisela, «esto es suficiente para hundir a Aurelia». «Hay más», dijo Patricia. «Mi tío también me dio las llaves de una bodega. Ahí guardó copias de todos los expedientes comprometedores, pruebas de décadas de corrupción, no solo de su familia, de medio Zapotlán, jueces, políticos, empresarios. Si usted presenta esto, va a desatar un terremoto». Marisela miró a Dolores, quien había salido y escuchaba todo. La anciana asintió lentamente. «Dígale a su tío», dijo Marisela a Patricia, «que acepto su confesión y que Dios tenga misericordia de su alma». Patricia se fue en la oscuridad. Marisela cerró la puerta y se recargó contra ella. Tenía en las manos la llave para destruir a Aurelia, para recuperarlo todo, pero también sabía que cuando Aurelia se enterara, la guerra apenas comenzaría. Y justo en ese momento, su teléfono sonó. «Número desconocido», contestó. La voz de Aurelia era gélida.
Sé lo que Patricia te dio y sé lo que estás pensando. Pero escúchame bien, Marisela. Si presentas esos documentos, no solo te voy a destruir a ti, voy a destruir a tus hijos, uno por uno, empezando por la más grande. ¿Me entiendes? La línea se cortó. Marisela dejó caer el teléfono. Y por primera vez desde que había llegado a esta casa, sintió verdadero terror. Marisela no durmió esa noche. Se quedó sentada en una silla junto a la puerta de la habitación donde dormían los niños, con un cuchillo de cocina en el regazo. Cada ruido la sobresaltaba: el crujir de la madera, el viento entre los nopales, el ladrido lejano de un perro. Dolores se sentó a su lado en algún momento de la madrugada. No dijo nada. Solo puso su mano arrugada sobre la de Marisela. «No puedo arriesgarlos», susurró Marisela cuando el silencio se volvió insoportable. «No puedo poner en peligro a mis hijos por un pedazo de tierra. Por dinero, por justicia, nada vale más que ellos». «Lo sé», respondió Dolores. «Tu papá pensaba lo mismo, por eso se quedó, por eso luchó, porque quería dejarte algo mejor». «Y mire cómo terminó», dijo Marisela con amargura. «Muerto, quemado vivo. ¿Eso es lo que quiero para mí? ¿Dejar a mis hijos huérfanos por segunda vez?» Dolores guardó silencio un momento. Luego habló con voz firme. «Entonces nos vamos. Esta misma noche. Empacamos lo esencial. Yo tengo familia en Texas. Podemos cruzar la frontera, empezar de nuevo. Aurelia no nos seguirá hasta allá». Marisela cerró los ojos. La idea era tentadora: huir, escapar, dejar todo atrás. Pero entonces pensó en su padre, en cómo se había negado a rendirse, en cómo había muerto protegiendo lo que era suyo. «No», dijo finalmente, «no voy a correr, pero tampoco voy a exponer a mis hijos. Voy a encontrar otra manera». Al amanecer, Marisela llamó al licenciado Aguirre. Le contó sobre la amenaza. El abogado se puso serio. «Esto es extorsión. Podemos presentar una denuncia penal». «¿Y cuánto tardará eso? ¿Semanas? ¿Meses? Mientras tanto, ella puede hacerles daño». «No. Necesito algo más rápido, más contundente». Aguirre pensó. «Hay una opción. Presentamos la demanda civil con todos los documentos, pero lo hacemos público inmediatamente. Una conferencia de prensa, medios, periódicos, televisión. Si exponemos a Aurelia ante toda la región, no podrá tocarte sin que todos sepan que fue ella. La presión pública la neutralizaría. ¿Y si eso la enfurece más? Es un riesgo, pero es mejor que quedarse quieta esperando su próximo movimiento». Marisela colgó, miró a Dolores. «Vamos a hacer público todo, mañana. El licenciado organizará una conferencia de prensa en Zapotlán». Dolores asintió. «Entonces tenemos 24 horas para prepararnos y para proteger a los niños». Esteban llegó al mediodía con noticias. «Hablé con el comandante Ochoa de la Policía Estatal. Es buen hombre. Le conté la situación. Dice que puede asignar una patrulla para vigilar la casa esta noche. No es mucho, pero es algo». «Gracias, don Esteban», dijo Marisela con gratitud. Refugio, la comadre de Marisela, también apareció. Traía comida y más cobijas. «Me enteré de lo que está pasando. Todo el pueblo habla. Algunos dicen que estás loca, otros dicen que eres valiente. Yo digo que eres las dos cosas, pero te apoyo, comadre. Lo que necesites». Mientras los adultos planeaban, los niños jugaban en el patio. Lucía vigilaba a sus hermanos con expresión seria. Había escuchado partes de las conversaciones. Sabía que algo malo estaba pasando. Mateo recogía piedras y las acomodaba en línea, construyendo un muro imaginario alrededor de sus hermanos menores. A media tarde llegó una camioneta, pero no era de Aurelia. Eran 3 hombres del pueblo, vecinos que Marisela apenas conocía. Uno era carpintero, otro mecánico, el tercero vendedor de herramientas. «Señora Torres», dijo el carpintero, un hombre fornido con manos callosas. «Nos enteramos de que Aurelia la está amenazando. Queremos que sepa que no está sola. Mucha gente en Zapotlán está cansada de esa familia, de cómo han pisoteado a los demás durante años. Si necesita ayuda, aquí estamos».
Marisela sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. No sé qué decir. Gracias. Muchas gracias. No tiene que decir nada, respondió el mecánico. Solo no se rinda. Demuéstreles que no pueden con usted. Se quedaron una hora, reforzando las puertas con maderas, instalando un candado mejor, sellando las ventanas rotas con plástico. Cuando se fueron, Marisela sintió algo que no había sentido en días. No estaba sola, tenía gente de su lado, pero al caer la noche, la patrulla que Esteban había prometido nunca llegó. Marisela llamó al comandante Ochoa. No contestó. Llamó 3 veces más. Nada. Le habrán dado órdenes de no intervenir, dijo Dolores con amargura. Los tentáculos de Aurelia llegan lejos. A las 10 de la noche, todas las luces de la casa se apagaron. No era el interruptor, era el medidor completo. Alguien había cortado la electricidad desde afuera. Marisela encendió velas, reunió a los niños en la sala. Nadie sale de esta habitación, ¿entendido? Los niños asintieron con miedo. Santiago lloraba. Sofía lo abrazaba, tratando de calmarlo. Esteban salió con una linterna a revisar el medidor. Regresó 5 minutos después, pálido. Cortaron los cables. Necesitaremos un electricista para arreglarlo, pero eso no es lo peor. Hay huellas frescas alrededor de la casa. Botas. Varias personas. Estuvieron aquí hace poco. Marisela sintió que el estómago se le retorcía. ¿Cuántas personas? Al menos 3, tal vez 4. Están esperando, murmuró Dolores. Esperando el momento adecuado. Pasaron 2 horas en tensión. Cada sombra era una amenaza. Cada sonido un ataque inminente. Los niños se habían quedado dormidos finalmente, exhaustos del miedo. Solo Lucía seguía despierta, aferrada a su madre. A medianoche escucharon el motor. No de una camioneta, de varias. Marisela corrió a la ventana. 4 vehículos bloqueaban el camino de entrada. Las luces altas encendidas, apuntando directamente a la casa, cegándolos. Bajaron hombres. 7, 8. Algunos con machetes, otros con palos. Uno con un galón de lo que parecía gasolina. Y al frente, con un cigarrillo en la boca y expresión de satisfacción cruel, estaba Jacinto, el guardaespaldas de Aurelia. «Marisela Torres», gritó con voz que retumbó en la noche. «Tienes 5 minutos para salir con los documentos. Si no lo haces, quemamos la casa, con ustedes adentro si es necesario». Esteban agarró el brazo de Marisela. «No salgas, llamaré a la policía». «Ya llamé», dijo Dolores mostrando su celular. No contestan, ni los estatales ni los municipales. Marisela miró a sus hijos dormidos, a Lucía temblando, a Dolores con las manos apretadas en oración, a Esteban buscando desesperadamente algo con qué defenderse. Tomó la caja de metal, la apretó contra su pecho y caminó hacia la puerta. «¿Qué haces?», susurró Dolores. «Salvándolos», respondió Marisela. Besó la frente de Lucía. «Cuida a tus hermanos. Pase lo que pase, tú cuídalos». Abrió la puerta, salió al portal. La luz de los vehículos la cegaba. Sentía el calor del motor, olía la gasolina. «Aquí está», gritó levantando la caja. «Es lo que quieren, ¿verdad? Los documentos, la prueba del fraude, todo está aquí». Jacinto sonrió. «¿Qué lista? Tráela, despacio». Marisela bajó los escalones. Caminó hacia ellos con las piernas temblando pero la cabeza en alto. Cuando estuvo a 3 metros, Jacinto extendió la mano. «Dámela». Marisela miró la caja. Pensó en su padre, en todo por lo que había luchado, en todo lo que había perdido. Y entonces escuchó algo. Un ruido distante pero creciente. Motores, muchos motores. Jacinto también lo escuchó. Volteó, entrecerrando los ojos hacia el camino. Desde la oscuridad emergieron luces, decenas de luces, camionetas, autos, motos, y al frente, en una pick-up destartalada, venía Refugio. Detrás de ella, los 3 vecinos que habían ayudado a reforzar la casa, y detrás de ellos, más gente, vecinos de Zapotlán, gente del mercado, comerciantes, familias enteras, 30, 40,
50 personas. Se detuvieron formando un semicírculo, rodeando a los hombres de Aurelia. Bajaron de sus vehículos, algunos con palos, otros con machetes, varios grabando con sus teléfonos celulares. Refugio se acercó a Marisela y se puso a su lado. «Nadie toca a mi comadre», dijo con voz fuerte. El carpintero dio un paso al frente. «Ni a sus hijos». Otro vecino gritó: «Ya basta de abusos, ya basta de que los Santillán hagan lo que quieran». La multitud rugió en apoyo. Jacinto y sus hombres retrocedieron, claramente superados en número. Uno de ellos soltó el machete. Otro se subió rápidamente a una camioneta. Jacinto apretó los puños. «Esto no termina aquí», escupió hacia Marisela. «Aurelia no olvida». «Dígale a Aurelia», respondió Marisela con voz clara y fuerte, «que mañana todo el estado va a saber lo que hizo su familia y que más vale que empiece a empacar». Jacinto subió a su vehículo. Los hombres lo siguieron. Arrancaron con furia, levantando polvo. Cuando las luces traseras desaparecieron, Marisela se dejó caer de rodillas. Refugio la abrazó. Los vecinos la rodearon, tocándole los hombros, ofreciendo palabras de aliento. Dolores salió con los niños. Lucía corrió hacia su madre y la abrazó, llorando. Los demás se amontonaron alrededor, todos hablando al mismo tiempo, asustados pero aliviados. «¿Cómo supieron?», preguntó Marisela a Refugio. «Lucía me llamó hace 2 horas», explicó Refugio. «Me dijo que había hombres vigilando la casa, que estaban en peligro. Hice algunas llamadas y ya ves, la gente está cansada. Querían una razón para enfrentarse a los Santillán. Tú les diste esa razón». Esa noche, los vecinos se quedaron. Hicieron guardia por turnos. Encendieron fogatas en el patio. Compartieron comida. Contaron historias de otros abusos de la familia Santillán. Cada uno tenía una. Un hombre había perdido su negocio porque Aurelia lo demandó con documentos falsos. Una mujer había sido despedida injustamente de la granja. Un anciano había vendido su tierra por una miseria porque Aurelia lo amenazó con quitársela por impuestos. Marisela escuchaba todo y entendió que esto no era solo su pelea, era la pelea de todos ellos. Al amanecer se prepararon para ir a Zapotlán. La conferencia de prensa estaba programada para las 10 de la mañana en la plaza municipal. El licenciado Aguirre había contactado a reporteros de Guadalajara, 2 canales de televisión, 3 periódicos. Marisela se puso su mejor blusa, la única que no tenía manchas ni parches. Se cepilló el cabello, practicó lo que diría. Dolores y Esteban irían con ella. Refugio se quedaría con los niños. Subieron a la camioneta de Esteban. Comenzaron el viaje hacia el pueblo. El camino de tierra se convirtió en pavimento. Pasaron campos de agave, ranchos, la iglesia en lo alto de la colina. Cuando llegaron a la plaza de Zapotlán, ya había gente reunida. Reporteros con cámaras, curiosos. Y al frente, junto a la fuente colonial, estaba el licenciado Aguirre con una mesa improvisada llena de documentos. Pero también estaba otra persona, Aurelia Santillán, con traje sastre negro, lentes oscuros, y a su lado 5 abogados con portafolios. Marisela se detuvo en seco. Dolores la tomó del brazo. «No te dejes intimidar». Aurelia se acercó, se quitó los lentes. Sus ojos eran fríos como el hielo. «Viniste», dijo con voz suave pero venenosa. «Qué valiente, o qué tonta. No he decidido cuál». «Vine a decir la verdad», respondió Marisela. «La verdad es relativa, querida. Yo también traje documentos que prueban que tu padre era un mentiroso, que falsificó papeles, que amenazó a mi familia, y que tú eres una oportunista que está tratando de robar lo que legítimamente me pertenece». Abrió uno de los portafolios, sacó papeles, se los mostró a los reporteros que se acercaban. «Aquí está la confesión del licenciado Bermúdez. Dice que Felipe Torres lo sobornó para que fabricara documentos falsos, que todo fue un plan para quedarse con tierras que no eran suyas». Marisela sintió que el mundo se tambaleaba. «¿Qué? Eso es mentira. La confesión de Bermúdez dice lo contrario». «¿Así?» Aurelia sonrió. «¿Y dónde está tu copia? Porque la mía está certificada por notario, fechada ayer, firmada por el licenciado Bermúdez en su lecho de muerte».
Marisela buscó en su bolso. Sacó el sobre que Patricia le había dado. Lo abrió. Estaba vacío. No había documentos, solo hojas en blanco. «No», susurró Marisela. «No, no, no. Patricia me dio...» «¿Patricia?» Aurelia rió. «Mi sobrina. Qué dulce niña. Un poco rebelde, pero muy obediente cuando la amenazó con quitarle la custodia de sus hijos. Te tendió una trampa, Marisela, y caíste completamente». Los reporteros murmuraban. Tomaban notas, las cámaras grababan todo. Marisela sintió que las lágrimas quemaban sus ojos. Había perdido. Todo estaba perdido. Pero entonces, Dolores dio un paso al frente. «Todavía tenemos los documentos originales, el testamento de Teodoro, las escrituras, el diario de Felipe, todo está en la caja». Aurelia sonrió más ampliamente. «¿Te refieres a esta caja?» Chasqueó los dedos. Uno de sus abogados se acercó. Llevaba la caja de metal. La caja que Marisela había dejado en la casa esa mañana porque pensó que estaría más segura ahí. Marisela sintió que iba a vomitar. «¿Cómo?» «Refugio es muy leal», dijo Aurelia con desdén, «pero también es muy pobre, y 10,000 pesos pueden comprar muchas lealtades». Abrió la caja, sacó los documentos uno por uno, y delante de todos, delante de las cámaras, los rompió. Los hizo pedazos, los tiró al suelo. «Ya está», dijo. «Se acabó. No tienes nada, Marisela, nada. Y ahora te voy a demandar por difamación, por invasión de propiedad, por intento de fraude. Cuando termine contigo vas a desear nunca haber aceptado esa casa maldita». Marisela cayó de rodillas. Los pedazos de papel revoloteaban a su alrededor como ceniza. Todo por lo que había luchado. Todo por lo que su padre había muerto, destruido en segundos. Los reporteros se alejaban murmurando que era una pérdida de tiempo, que era solo otra disputa familiar sin fundamento. Aurelia se inclinó y le susurró al oído. «Te lo advertí. Nadie me gana. Nunca». Se incorporó. Se puso los lentes y comenzó a alejarse hacia su camioneta. Pero entonces una voz anciana atravesó la plaza. «Todavía hay una copia». Todos voltearon. Un hombre en silla de ruedas era empujado por una enfermera. Era el licenciado Bermúdez, demacrado por el cáncer, conectado a un tanque de oxígeno, pero con los ojos brillantes y lúcidos. «Yo guardé una copia de todo», dijo con voz débil pero clara. «En una caja de seguridad del banco, fuera del alcance de Aurelia, y ahora voy a entregarla a las autoridades, junto con mi verdadera confesión, la que escribí hace 20 años y nunca tuve el valor de presentar, hasta ahora». El rostro de Aurelia se puso blanco. La plaza quedó en silencio absoluto. Solo se escuchaba el borboteo de la fuente colonial y la respiración trabajosa del licenciado Bermúdez a través del oxígeno. Las cámaras se giraron hacia él. Los reporteros corrieron a rodearlo. Aurelia dio un paso hacia el anciano moribundo. «Usted no tiene nada», siseó. «Está senil, delirando por los medicamentos». «Al contrario», respondió Bermúdez con una sonrisa triste. «Nunca han estado más lúcido. El cáncer tiene una manera de aclarar las prioridades. Y me di cuenta de que prefiero morir con la conciencia limpia que vivir un día más siendo cómplice de ladrones». Hizo una seña a la enfermera. Ella sacó un sobre grueso de la bolsa colgada en la silla de ruedas. Se lo entregó al licenciado Aguirre, quien lo abrió con manos temblorosas. «Son copias certificadas de todos los documentos originales», explicó Bermúdez. «El testamento de Teodoro Torres, las escrituras de las 150 hectáreas, los recibos de compra y mi confesión completa. Cómo Ernesto Torres me pagó 50,000 pesos en 1982 para que falsificara el testamento. Cómo su hija Hortensia me pagó otros 100,000 pesos para desestimar la denuncia de Felipe. Cómo Aurelia me ha pagado durante años para mantener el fraude oculto». Su voz se quebró. «Y cómo mi cobardía permitió que Felipe y Guadalupe murieran». «¿Está admitiendo que el incendio fue provocado?», preguntó un reportero, empujando su micrófono hacia el anciano. Bermúdez asintió lentamente. «No tengo pruebas directas, pero 2 días antes del incendio, Hortensia Santillán vino a mi oficina con 2 hombres.
Me preguntó si Felipe realmente tenía documentos que podían probar el fraude. Le dije que sí, que los había visto. Ella preguntó dónde estaban. Le dije que no sabía, que Felipe los había escondido. Salió de ahí con una expresión que me heló la sangre, y 48 horas después, la casa de Felipe ardía. Aurelia retrocedió con el rostro descompuesto. «Usted está mintiendo. Mi madre nunca...» «Su madre era capaz de cualquier cosa», interrumpió Bermúdez. «Y usted es igual. La manzana no cae lejos del árbol, Aurelia. Usted sabía todo. Heredó el imperio construido sobre sangre y mentiras. Y cuando Marisela apareció, usted entró en pánico. Por eso le dio la casa. Pensó que si ella la aceptaba y firmaba los papeles, renunciaba implícitamente a cualquier otro reclamo. Pero no contaba con que ella encontrara los documentos escondidos». Marisela se puso de pie. Las piernas le temblaban, pero la sostenían. Se acercó al licenciado Bermúdez. «¿Por qué esperó tanto? ¿Por qué no dijo nada durante 20 años?» Los ojos del anciano se llenaron de lágrimas. «Por miedo, por vergüenza, porque soy un cobarde, señora Torres. Su padre vino a verme 3 veces. Me rogó que lo ayudara. Yo le di excusas. Le dije que el caso era complicado, que necesitaba más tiempo. La verdad es que tenía miedo de lo que Hortensia me haría si la traicionaba. Y cuando él murió, la culpa me comió vivo. Durante 20 años, cada noche, cada mañana, viendo su cara, escuchando sus súplicas, se limpió los ojos. Pero ahora estoy muriendo, y no voy a morir como un cobarde, voy a morir diciendo la verdad». Le entregó otro sobre a Marisela. «Aquí hay algo más, algo que encontré hace 2 meses. Estaba revisando archivos viejos de mi oficina antes de cerrarla, y encontré esto». Marisela abrió el sobre. Era una fotografía vieja. En ella aparecían 3 niños junto a un hombre de sombrero. Reconoció a su padre inmediatamente. Era pequeño, de unos 10 años. Junto a él estaba una niña de su edad y un niño mayor. Al reverso de la foto, escrito con tinta descolorida: «Felipe, Dolores y Ernesto, Rancho Torres, 1952». Su padre y Ernesto no solo eran primos, dijo Bermúdez. Eran casi hermanos, crecieron juntos, jugaban juntos, y luego la avaricia lo destruyó todo. Ernesto eligió el dinero sobre la familia, y esa elección mató a su propio hermano. Marisela apretó la fotografía contra su pecho. Miró a Dolores, quien lloraba en silencio. Pensó en todas las veces que su padre había hablado de Ernesto cuando ella era niña. Con tristeza, con añoranza. «Antes éramos como hermanos», decía, «antes de que el dinero lo cambiara». Uno de los reporteros se acercó a Aurelia con una cámara. «Señora Santillán, ¿tiene algo que decir sobre estas acusaciones?». Aurelia dio media vuelta y comenzó a caminar hacia su camioneta, pero la multitud que se había reunido en la plaza se lo impidió. Vecinos de Zapotlán, gente que había sido pisoteada por su familia durante décadas, se pararon en su camino, formando un muro humano. «¿A dónde va doña Aurelia?», gritó alguien. «¿No quiere quedarse a escuchar cómo robó a medio pueblo?». Otro gritó: «Mi padre perdió su tierra por culpa de ustedes, 30 hectáreas que eran de mi familia». Una mujer anciana se abrió paso. «Mi esposo murió trabajando en su granja, y usted ni siquiera nos dio para el funeral». Las voces se multiplicaban, una por una. Historias de abusos, de injusticias, de familias destruidas. Aurelia miraba alrededor, atrapada. Sus abogados habían desaparecido. Jacinto no estaba. Estaba completamente sola. El licenciado Aguirre se acercó con un teléfono. «Acabo de hablar con el fiscal del estado. Hay una orden de aprehensión contra usted por fraude, falsificación de documentos y enriquecimiento ilícito. Los agentes están en camino». Aurelia buscó su celular con manos temblorosas. Intentó hacer una llamada, pero nadie contestaba. Sus contactos, sus jueces comprados, sus políticos en la nómina. Todos habían desaparecido como ratas de un barco hundiéndose. 10 minutos después llegaron 2 patrullas de la policía ministerial. Los agentes bajaron. No eran locales, venían de Guadalajara. Le leyeron sus derechos a Aurelia.
Le pusieron las esposas. Cuando la subían a la patrulla, Aurelia miró a Marisela con odio puro. «Esto no es el final», escupió. «Tengo dinero, abogados, saldremos de esta». Marisela se acercó. Miró directamente a los ojos de la mujer que había intentado destruirla. «Tal vez salga, tal vez no, pero lo que es seguro es que nunca más va a dormir tranquila. Porque ahora todos saben quién es usted realmente, y el dinero no puede comprar eso de regreso». La patrulla se alejó. La multitud aplaudió. Los reporteros corrían de un lado a otro, entrevistando a testigos, grabando testimonios. Marisela se giró hacia el licenciado Bermúdez. Se arrodilló junto a su silla de ruedas. «Gracias», susurró. «Mi padre estaría agradecido». «Su padre era un buen hombre», respondió el anciano con lágrimas rodando por sus mejillas hundidas. «Y usted es su digna hija. Siento mucho no haber tenido el valor que usted tiene». «Lo tuvo», dijo Marisela tomando su mano arrugada. «Al final, lo tuvo». Bermúdez cerró los ojos. La enfermera lo alejó suavemente. «Necesita descansar. Esto lo agotó». Marisela vio cómo se alejaba. Supo, de alguna manera, que no volvería a verlo vivo. El anciano había cumplido su última misión. Ahora podía morir en paz. Dolores la abrazó. Lloraban juntas. 20 años de dolor, de culpa, de pérdida, todo saliendo finalmente. «Lo logramos», susurró Dolores. «Felipe, lo logramos». El licenciado Aguirre se acercó con una sonrisa enorme. «Señora Torres, con esto no solo recuperaremos las tierras, vamos a exigir indemnización por daños, por las décadas de ganancias que Aurelia obtuvo ilegalmente de esas tierras. Estamos hablando de millones». Marisela apenas podía procesarlo. Millones. Su familia, que no había tenido ni para comer, ahora iba a tener millones. Los días siguientes fueron un torbellino. Entrevistas, reuniones legales, firmas. El caso se volvió noticia nacional. «La viuda que derrotó a un imperio de corrupción», titulaban los periódicos. «David contra Goliat en los valles de Jalisco». Marisela dio entrevistas en televisión. Contó su historia, la muerte de sus padres, la pobreza, cómo Aurelia la había explotado durante años, cómo había aceptado una casa destruida sin saber por qué, solo sintiendo que Dios le decía que lo hiciera. «Todos pensaban que estaba loca», dijo en una entrevista. «Yo también lo pensaba, pero ahora entiendo. Dios sabía que esos documentos estaban ahí. Sabía que nadie más los encontraría. Sabía que necesitaba regresar a esa casa, al lugar donde mis padres murieron, para finalmente sanar y para hacer justicia». «¿Cuándo supo que había tomado la decisión correcta?», preguntó el reportero. Marisela pensó. «Cuando encontré la caja, cuando leí las palabras de mi padre, cuando entendí que él había dado su vida protegiéndola, y cuando vi que nadie, durante 20 años, había podido entrar a destruir las pruebas, como si algo o alguien los hubiera mantenido alejados. Aurelia puso vigilantes, decía que protegía la propiedad, pero en realidad, sin saberlo, estaba protegiendo la evidencia de su propio crimen». El reportero sonrió. «Es una historia increíble. Es una historia de fe», corrigió Marisela. «De confiar cuando no entiendes, de obedecer cuando todo parece indicar que estás equivocado». 3 meses después, el juez dictó sentencia. Aurelia fue encontrada culpable de todos los cargos. 15 años de prisión. Las tierras fueron devueltas a Marisela como única heredera viva de Felipe Torres. Dolores renunció formalmente a su tercio, cediéndoselo a su sobrina. «Yo tuve mi vida en Estados Unidos», dijo. «Esto es tuyo, de tus hijos, del futuro». Marisela vendió la mayoría de las tierras a un precio justo. Se quedó con 20 hectáreas, incluyendo la casa. Con el dinero, pagó los impuestos atrasados, contrató arquitectos y albañiles, y reconstruyó la casa de su infancia, no como estaba antes, mejor. Paredes fuertes de adobe, techo nuevo de tejas rojas, ventanas amplias que dejaban entrar la luz, una cocina moderna, habitaciones espaciosas para cada uno de sus hijos, un jardín donde sembraron flores y árboles frutales. En el lugar donde había estado el cobertizo quemado,
Construyeron una pequeña capilla, simple, una cruz de madera, bancas de piedra. Ahí iban cada domingo a dar gracias. Refugio pidió perdón llorando. Explicó que Aurelia había amenazado con quitarle la custodia de su hijo discapacitado si no entregaba la caja. Marisela la perdonó. Todos tenemos miedo, todos nos equivocamos. Lo importante es levantarnos. Esteban siguió siendo su vecino, su amigo, el tío honorario de los niños. Los sobrinos que habían ayudado a reconstruir la casa se volvieron empleados permanentes del pequeño rancho que Marisela estableció. Lucía regresó a la escuela. Era la mejor de su clase. Soñaba con ser abogada. Para defender a gente como nosotros, decía. Mateo descubrió que le encantaba trabajar la tierra. Sofía cantaba en el coro de la iglesia. Los gemelos eran traviesos pero felices, y Santiago crecía rodeado de amor. Dolores se quedó con ellos. Esta es mi casa también, decía. Aquí voy a morir, junto a la memoria de mi hermano. Un año después de la sentencia, Marisela recibió una carta. Era de Aurelia, desde la prisión. La abrió con manos temblorosas. No espero tu perdón. No lo merezco, pero necesito que sepas algo. Mi madre me crió para creer que el dinero era todo, que la familia que no producía riqueza no valía nada. Me enseñó a pisar a otros antes de que me pisaran a mí, y viví toda mi vida con ese veneno. Ahora aquí, sin nada, me doy cuenta de lo vacía que fue mi existencia. Tú ganaste más que las tierras, ganaste el amor de tus hijos, el respeto de tu comunidad, la paz de tu conciencia. Yo solo tengo paredes vacías y remordimientos. Que Dios te bendiga, Marisela, y que tenga misericordia de mí. Marisela dobló la carta. La guardó en una caja junto a las fotografías de sus padres. No respondió, pero oró por Aurelia esa noche, por su alma perdida, por su corazón envenenado. Porque Marisela había aprendido algo en todo este proceso. El verdadero triunfo no era destruir al enemigo, era no convertirse en él. Una tarde de domingo, 2 años después de que todo comenzara, Marisela estaba en el portal de su casa. Los niños jugaban en el jardín. Dolores tejía en una mecedora. Esteban asaba carne en el patio. Refugio y su hijo habían venido a comer. Marisela miró la casa, las paredes sólidas, el techo que ya no tenía goteras, las ventanas que brillaban con el sol de la tarde. Pensó en ese día horrible cuando llegó con sus 5 hijos, sin nada, a una ruina que todos le dijeron que rechazara. Recordó la voz en su corazón esa noche en la iglesia, esa certeza inexplicable. Acepta la casa. Y entendió finalmente el motivo, el verdadero motivo. No era solo por los documentos, no era solo por la herencia, no era solo por justicia, era para enseñarle que las cosas rotas pueden reconstruirse, que las heridas pueden sanar, que del dolor puede nacer esperanza, que cuando Dios te llama a caminar por cenizas es porque planea darte belleza a cambio. Lucía se acercó, abrazándola por la cintura. «Mamá, ¿en qué piensas?». Marisela sonrió. «En que a veces las ruinas guardan tesoros que solo el corazón puede ver, como las escrituras que encontraste. No, mi amor, como ustedes, como esta familia, como el aprender que no importa cuánto te quiten, si tienes fe y amor, siempre puedes empezar de nuevo». Santiago corrió hacia ellas con los brazos extendidos. «Mamá, mira, una mariposa». Marisela levantó a su hijo menor, besó su frente, miró hacia el cielo, donde las nubes se teñían de rosa y naranja con el atardecer. «Gracias», susurró. «Gracias por todo». Y en algún lugar del viento, en el susurro de las hojas, sintió la respuesta. Siempre estuvo ahí, cuidándola, guiándola, protegiéndola, desde el primer día, desde antes de que naciera, y hasta el último suspiro. La casa que todos dijeron que era una trampa había resultado ser su salvación. La ruina que nadie quería había sido su bendición, y la decisión que la hicieron parecer loca había sido la más sabia de su vida.